Soy vigilante nocturno en la central de autobuses de Cuautla desde hace casi 5 años. A veces pienso que el tiempo aquí adentro corre diferente. Afuera la gente vive, corre, sueña. Aquí dentro, después de la medianoche, todo se detiene. El ruido de la ciudad muere y lo único que queda es el eco de tus pasos, el zumbido de los fluorescentes y ese aire espeso que nunca sabes si es por la humedad o por otra cosa. Siempre pensé que nada podía sorprenderme. He visto peleas, robos, crisis nerviosas y hasta gente dormida por días enteros en los baños. Pero lo que viví hace unos meses, todavía no sé cómo explicarlo sin que me tiemble la voz. Y lo peor es que desde entonces no he vuelto a dormir igual. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que uno pasa por alto cuando trabaja de noche y está más cansado que despierto. Un sensor de movimiento que se activa sin razón, una puerta que aparece entreabierta cuando debería estar cerrada con candado, un ruido en un pasillo donde no hay nadie. Pero el patrón empezó a hacerse evidente. Siempre pasaba a la misma hora, no a las 3, no a las 4, exactamente a las 3:33 am. Pensé que estaba imaginando cosas, que la rutina me estaba jugando con la cabeza. Pero cuando empecé a registrar los incidentes por escrito, me di cuenta de que cada evento raro, cada irregularidad en mi turno, tenía esa hora clavada como un clavo en el calendario. Una madrugada lo comenté con uno de los choferes que llegaban de Taxco. Un tipo mayor, de mirada cansada y voz ronca. No dijo nada. Solo me miró unos segundos y luego me soltó. A esa hora es mejor no estar en ciertos lugares. Hay cosas que se repiten, aunque uno no lo quiera. Me quedé pensativo. Nunca fui de creer en cuentos ni supersticiones, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo callar. Desde ese momento, comencé a observar con más atención, a documentar, a cruzar datos con horarios y ubicaciones, y poco a poco, todo comenzó a tomar una forma incómoda, como una sombra que crece en silencio. Y antes de continuar, si eres de los que disfrutan historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que te voy a contar no es una historia para asustarte, es un testimonio, porque aunque no lo creas, lo que ocurre en la terminal a las 3:33 de la madrugada podría estar ocurriendo esta misma noche. Y no solo a mí. La gente piensa que una terminal de autobuses vacía es un lugar tranquilo, pero no lo es. El silencio tiene volumen y a veces pesa más que el ruido. Las madrugadas aquí no son descanso ni calma, son ecos, sombras largas y zumbidos intermitentes que uno aprende a ignorar o a soportar. Después de anotar durante días los eventos raros que ocurrían a las 3:33, decidí prestar más atención a cada rincón. Me enfoqué en las zonas menos transitadas, la plataforma 5, el acceso norte y sobre todo la entrada trasera, donde está la antigua taquilla cerrada desde antes de la pandemia. Esos sectores tienen algo que incomoda. El aire no circula igual. Hay un olor metálico, como a fierro mojado, que no viene de los baños ni de los drenajes. Me acercaba y sentía la piel erizarse sin razón. Y aunque no hubiera viento, siempre había un ligero movimiento en los carteles colgados, como si alguien pasara detrás, pero nunca había nadie. En varias ocasiones, mientras hacía mi ronda, escuché sonidos que no pude ubicar, como pasos suaves o un murmullo lejano. Una noche pasé por el pasillo de embarque de la plataforma 6 y escuché un estornudo, seco, directo. Me detuve, apunté con la linterna, nada, todo vacío, ni siquiera una sombra. Lo más perturbador fue cuando, una madrugada de miércoles, encontré una botella de agua recién abierta en la banca del fondo. Nadie podía haberla dejado ahí. Yo acababa de pasar por esa zona menos de 10 minutos antes, y las cámaras, por supuesto, estaban fuera de servicio justo en ese sector.
Al principio, traté de justificarlo. Tal vez un pasajero se levantó al baño y volvió. Tal vez un compañero dejó eso ahí, pero por dentro sabía que no era así. Y lo que me lo confirmó fue el comportamiento de los mismos trabajadores. Empecé a notar que los conductores evitaban estacionarse en las plataformas cercanas a la puerta norte. Preferían esperar en el acceso principal. Los guardias del turno anterior siempre terminaban su ronda a las 3:15 y no pasaban por la zona trasera. Cuando les pregunté por qué, solo sonreían con nerviosismo o cambiaban de tema. Uno de ellos, Genaro, un tipo mayor que lleva décadas ahí, me dijo con tono casi de broma: «Cada quien sabe dónde no debe estar a ciertas horas, ¿no?». No respondí, pero entendí que había reglas no escritas en esa terminal. Lugares que nadie tocaba, rutinas que nadie rompía, y que a las 3:33 todo cambiaba. Esa noche decidí no solo observar. Me prometí quedarme cerca de esa área en el momento exacto, sin moverme, sin ignorar nada. Quería saber si lo que me seguía también podía verme. Una de las reglas básicas en la terminal es revisar todas las puertas antes de que amanezca. Hay una lista impresa en la oficina de vigilancia con los puntos que debemos asegurar cada noche. La mayoría están siempre cerradas. Algunas incluso tienen candado y sello, especialmente la puerta de emergencia del pasillo lateral que da hacia la bodega vieja. Nadie la usa, nadie la toca. Por eso me sorprendí tanto al verla entreabierta por primera vez. Eran las 3:34 de la madrugada. Llevaba el registro en la mano y pasaba por el recorrido habitual. Cuando llegué al final del pasillo, noté que la puerta no estaba como debía. No abierta por completo, pero tampoco cerrada. La rendija era estrecha, lo justo para que entrara una ráfaga de aire helado. Me acerqué, no había sonido alguno, solo ese leve movimiento de la chapa oscilando, como si alguien la hubiera soltado hacía segundos. Miré hacia adentro. Oscuridad total. El foco del techo, apagado. Saqué la linterna. El haz de luz no reveló nada especial. Paredes viejas, cajas amontonadas, un carrito de limpieza abandonado. Todo como debería estar. Pero algo no me cuadraba. No había señales de que alguien hubiera forzado la puerta. Y según la bitácora, yo mismo la había cerrado con llave una hora antes. La aseguré otra vez, lo anoté y seguí. La noche siguiente volví a pasar por ahí. No me atrevía a decirlo en voz alta, pero en el fondo quería que volviera a ocurrir. Quería comprobar que no estaba loco. Y ahí estaba, otra vez, abierta. Esta vez la abrí por completo. Entré. Caminé unos pasos hacia la esquina, alumbrando cada rincón. Todo en su lugar. Silencio absoluto. Pero al dar la vuelta, vi algo en el suelo. Un trozo de papel arrugado. Lo recogí. Era una hoja rota de boleto, de esos antiguos, con tinta desvanecida. Solo tenía un número visible. 33. Nada más. No sabía si era basura vieja o algo más reciente, pero lo guardé en el bolsillo. Cerré la puerta, y esa madrugada algo cambió. Cuando volví a la caseta de vigilancia, revisé las cámaras. Quería ver si alguien más había entrado, pero justo en ese minuto, entre las 3:32 y las 3:34, la imagen del pasillo se congeló. Todo lo demás funcionaba. Solo ese fragmento, solo ese lugar. Lo vi 3 veces, cuadro por cuadro. No había movimiento ni sombra, ni nada que me confirmara que no estaba perdiendo la razón. Pero algo me decía que esa puerta no se abría sola, y si lo hacía, no era para dejar entrar, sino para dejar salir. Esa noche decidí no seguir con la rutina habitual. En vez de patrullar toda la terminal como siempre, me quedé en el pasillo lateral donde había encontrado la puerta abierta. Coloqué una silla de plástico justo frente a la pared, desde donde podía ver el acceso completo. Eran las 3:28 cuando me senté, con el radio apagado y la linterna en la mano. Quería silencio. Quería saber si todo eso tenía una explicación lógica,
o si ya había cruzado un límite que no podía revertir. El pasillo estaba en penumbra. Solo una de las lámparas funcionaba y apenas iluminaba el suelo resbaloso. El zumbido del foco era intermitente, el tipo de sonido que uno se acostumbra a ignorar, pero que en ese momento parecía amplificarse dentro de mis oídos. Me quedé quieto observando. A las 3:32 en punto, el aire cambió. Lo noté de inmediato. Bajó la temperatura como si hubieran abierto un congelador invisible. El sonido del foco se cortó y entonces lo escuché. Pasos, lentos, muy lentos. No venían de atrás ni de los costados, venían de frente, del fondo del pasillo, pero no había nadie. Alumbré con la linterna. El haz de luz recorría el piso, las paredes, el marco de la puerta y nada. Los pasos seguían, uno a la vez, un arrastre leve, como si alguien caminara sin fuerzas o con calzado húmedo. Me levanté, no dije nada. No moví un solo músculo más allá de mi respiración acelerada. Los pasos se detuvieron justo cuando el reloj marcó 3:33. Y ahí me quedé, en silencio, sin pruebas, sin lógica, solo con el corazón golpeando como martillo. No escuché más sonidos esa noche. Terminé mi turno temblando, sin contarle a nadie lo que había pasado. Pero por dentro, algo había cambiado. La forma en que sentía el espacio, la forma en que mis ojos se fijaban en cada sombra, la forma en que ya no confiaba en lo que veía. Al día siguiente, volví a patrullar como siempre, pero evitaba ese pasillo. No porque no pudiera pasar, sino porque ahora lo conocía. Sabía que no estaba vacío. Uno de mis compañeros, el joven que repone papel higiénico en los baños, me preguntó si había notado que a veces las cámaras de ese pasillo no graban bien. Le dije que sí. Él sonrió nervioso y murmuró: «Yo vi algo ahí, pero no lo cuento porque luego se burlan». No le pedí detalles, no quería escucharlos, porque en el fondo ya sabía que no estaba solo, que algo o alguien caminaba por la terminal cada madrugada, y lo hacía como si conociera el camino mejor que nosotros. Durante mucho tiempo creí que debía guardar silencio. No quería ser el vigilante que escucha cosas o que ve sombras en los pasillos. Pero mientras más me callaba, más pesada se volvía la rutina. Hasta que una madrugada, mientras tomaba café en la sala de descanso, decidí soltarlo al aire. ¿A ustedes no les da raro el pasillo de la plataforma 6? Lo dije sin mirar a nadie en particular. Solo lo dejé caer como quien lanza una piedra al agua y espera a ver cuántas ondas provoca. Diego, un conductor veterano que lleva más de 15 años manejando rutas a Puebla y Oaxaca, se quedó mirando su taza por unos segundos. Luego levantó la vista y me respondió con calma: ¿Te refieres a la zona de la puerta de emergencia? Asentí con la cabeza. Sí, ahí, dije. Siempre algo pasa cerca de las 3:30. Siempre. Diego se recargó en la silla y bajó la voz. No eres el primero, Julián. Muchos lo han notado, pero nadie dice nada, porque cuando uno empieza a hablar, otros también recuerdan cosas. Y eso no siempre es bueno. Guardamos silencio un rato. Luego me contó algo que me dejó frío. Una madrugada del año pasado, a las 3:30, una pasajera abordó el autobús con destino a Apizaco. Tenía boleto, se sentó en la fila 8 junto a la ventana. El conductor la saludó al subir, todo normal, pero cuando el camión llegó al segundo paradero, el asiento estaba vacío. Pensaron que bajó antes, pero no. El sistema mostró que nunca validó su salida. Su equipaje seguía en la cajuela y su nombre no estaba registrado al día siguiente. Desapareció, dijo Diego, como si nunca hubiera subido, pero todos la vimos, todos. Me quedé en silencio. Esa historia tenía algo que me erizó la piel, no solo por lo que ocurrió, sino por la hora. 3:33. Le pregunté si lo había reportado. Me dijo que sí, pero que al no tener pruebas lo tomaron como error del sistema. El boleto fue anulado por falla técnica.
y el nombre de la pasajera no volvió a aparecer en ningún registro. ¿Y qué hiciste tú?, le pregunté. Cambié de turno durante 3 meses, respondió sin dudar. No volví a manejar a esa hora. Desde ese día entendí que lo que estaba viviendo no era solo mío, que había algo en esa hora, en ese rincón de la terminal, que afectaba a más de uno. No todos hablaban, pero todos sabían. Yo, en cambio, había cruzado una línea. Ya no quería evitarlo, quería entenderlo, porque si había una respuesta, necesitaba encontrarla, y sabía exactamente a qué hora buscarla. Después de hablar con Diego, dejé de hacerme el desentendido. Si otros lo habían vivido, si incluso una persona había desaparecido dentro de un autobús, no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Así que me propuse registrar todo. Cada paso, cada minuto, cada sonido. Pedí permiso para quedarme en la sala de monitores durante parte de mi turno. Inventé que quería revisar un patrón de fallas en las cámaras de seguridad. Me autorizaron sin problemas. Nadie sospechaba que en realidad buscaba una sola cosa, lo que pasaba justo a las 3:33 am en el pasillo de la plataforma 6. Fue un viernes. Recuerdo bien porque esa noche no había demasiados viajes programados. La mayoría de los camiones salían después de las 4, así que la terminal estaba particularmente vacía. Coloqué el monitor principal en la cámara que daba directo a la zona conflictiva. Me senté, abrí un cuaderno y comencé a anotar la hora exacta de cada pequeño detalle. A las 3:29, el pasillo estaba completamente vacío. A las 3:30, el foco del techo empezó a parpadear. A las 3:32, una sombra cruzó fugazmente la pared izquierda, demasiado rápida para ser alguien caminando. Y a las 3:33, lo vi. No sé cómo describirlo sin sonar exagerado, pero fue real. En la esquina del monitor, junto al autobús 218, apareció una figura. No era clara, no tenía rostro, no caminaba, solo estaba ahí, de pie, perfectamente quieta, como si supiera que la estaba mirando, como si supiera que era su momento. Duró apenas 3 segundos, tal vez menos. La cámara se congeló. La imagen se volvió gris por un instante. Luego volvió la señal, y la figura ya no estaba. Me quedé helado. Reproduje la grabación en cámara lenta. Nada. El sistema no había almacenado ese fragmento. Aparecía como error de transmisión. Agarré la linterna y salí corriendo hacia la plataforma. Necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. No había nadie, claro. Todo estaba en silencio. Pero en el concreto, justo donde había estado la figura, vi algo que me detuvo en seco. Pisadas, no de zapato. Eran huellas descalzas, marcadas como si alguien hubiera estado parado sobre el suelo húmedo. 5 dedos, talón, claras, nítidas, y no eran mías, ni de nadie más que yo conociera. Tomé una foto con el celular, pero al revisarla minutos después, solo se veía el suelo vacío, como si las huellas no hubieran existido, como si solo yo pudiera verlas. Esa noche no pude seguir trabajando. Me encerré en el baño del personal y me quedé ahí hasta que amaneció. No me atreví a patrullar más. Y lo peor de todo fue que, por primera vez, sentí que esa cosa no solo aparecía a esa hora. Ahora me estaba buscando. Después de esa noche en la sala de monitores, algo cambió dentro de mí. No fue un susto pasajero, ni una incomodidad leve. Fue como si el aire que respiraba en la terminal se me quedara atrapado en el pecho, como si cada sombra que antes ignoraba ahora tuviera peso, forma, intención. Volví a casa al amanecer, en silencio. No le conté nada a Mariana, mi esposa. Me limité a decir que el turno había estado pesado. Ella me miró raro. Me preguntó si me sentía bien. Dije que sí, pero mentí. Esa misma tarde, cuando intenté dormir, tuve el primero de varios sueños que no eran exactamente pesadillas.
Me encontraba caminando por la terminal, pero no había nadie. Todo estaba en penumbra. Las luces del techo titilaban y el sonido de pasos, que no eran míos, se escuchaban detrás de cada columna. En el sueño sabía que no debía voltear, pero lo hacía. Y cada vez que lo hacía, estaba ahí, esa figura parada junto al autobús, mirándome sin cara, sin ojos, pero mirándome. Desperté empapado en sudor, con el corazón a 1000 por hora. Eran las 3:33 de la tarde. Esa coincidencia se repitió varias veces. Me dormía agotado después del trabajo y despertaba siempre a la misma hora. A veces con un escalofrío, otras con una frase en la boca que mi esposa escuchaba claramente: no le respondas. Yo no recordaba haber dicho nada, pero lo hacía dormido, murmurando, repitiendo esa frase como si alguien me la estuviera dictando. En el trabajo comencé a evitar las rondas largas. Me quedaba más tiempo en la oficina. Apagaba el radio en ciertos momentos. Ya no quería escuchar voces que no eran llamadas reales. Empecé a revisar constantemente mis hombros con la cámara de mi celular, como si esperara ver a alguien detrás de mí. Y lo peor es que ya no sentía miedo solo en la terminal. Empecé a sentirlo en otros lugares, en el estacionamiento del supermercado, en el baño de casa cuando el agua goteaba, en el reflejo de la ventana cuando pasaba un camión por la calle. La figura no necesitaba la terminal para seguirme. Bastaba con la hora, bastaba con cerrar los ojos. Intenté contarle todo a un colega de confianza, Ernesto. Él me escuchó con atención. Al final me dijo algo que me dejó frío. Yo también la vi, pero hace años, y todavía tengo pesadillas con ella. Le pregunté por qué no había dicho nada antes. Porque a veces, Julián, me respondió con voz baja, hablar de ciertas cosas es la forma más rápida de hacerlas volver. Esa noche decidí que no podía seguir así. Tenía que saber qué era, de dónde venía, por qué a las 3:33. Y la única forma de entenderlo era ir al pasado, a los registros, a la historia que todos en la terminal querían olvidar. No podía seguir ignorando lo que sentía. Ya no era solo miedo, era una necesidad. Tenía que entender qué estaba pasando en esa terminal. ¿Por qué siempre a la misma hora? ¿Por qué en el mismo lugar? Algo dentro de mí me empujaba a buscar respuestas, aunque no supiera si estaba listo para encontrarlas. Un martes por la mañana, al salir del turno, no volví a casa como de costumbre. En lugar de eso, fui directo al archivo municipal de Cuautla. Pedí acceso a los registros de noticias locales, accidentes, reportes policiales, cualquier cosa relacionada con la terminal en las últimas décadas. Pasé horas entre carpetas, periódicos viejos y cajas mal etiquetadas. La mayoría eran notas comunes, robos, paros de transporte, conflictos sindicales, pero una carpeta manchada al fondo del estante llamó mi atención. No tenía etiqueta, solo decía en tinta azul deslavada, agosto 1997. La abrí y ahí estaba. Una nota amarilla, recortada de un periódico local, hablaba de una explosión ocurrida dentro de la terminal. Una pequeña taquería que funcionaba cerca de la plataforma 6 estalló en llamas en plena madrugada. Según el informe, murieron 2 empleados y un joven indigente que dormía ahí desde hacía semanas. El fuego fue controlado rápidamente, pero el lugar quedó clausurado. Nunca volvió a abrir. La hora exacta del incidente, 3:33 am. Sentí un escalofrío inmediato. Esa coincidencia no podía ser casual. Seguí leyendo. Las autoridades atribuyeron el estallido a una fuga de gas. El caso fue cerrado sin mayor investigación. El nombre del joven nunca fue registrado. Nadie lo reclamó. Fue enterrado como persona no identificada en una fosa común en las afueras del municipio. Volví a la terminal esa misma tarde. Caminé por la plataforma 6. Me detuve justo donde antes había estado la taquería.
ahora transformada en un área de descanso mal iluminada, con bancas metálicas y máquinas de café que nunca funcionan. Toqué el suelo con la palma. Estaba frío, injustificablemente frío para esa hora del día. Esa noche no pude dormir. Volví a leer la nota varias veces. El joven sin nombre, la explosión, la hora exacta, la ubicación. Todo coincidía. Era como si esa presencia que yo había sentido una y otra vez estuviera anclada a ese momento, a ese lugar, a esa muerte sin historia. Me pregunté si había sido un accidente o si algo lo había provocado, algo que seguía ahí, algo que se repetía como una herida que nunca cerró. La terminal no olvidó, solo lo ocultó, y yo ya no podía dejarlo pasar. Al día siguiente, escribí una solicitud formal para cambiarme de turno. Pedí ser asignado a la vigilancia diurna. Me aprobaron el cambio. Me sentí aliviado. Pensé que por fin dejaría todo eso atrás, pero estaba equivocado, muy equivocado. Después de recibir la aprobación del cambio de turno, sentí un alivio que no sabía que necesitaba. Por primera vez en semanas, pensé que podría volver a dormir sin sobresaltos. No más rondas solitarias, no más pasillos oscuros, no más 3:33 AM. Mi nuevo horario comenzaría el lunes siguiente, así que me quedaban 3 noches más en el turno nocturno. Las 2 primeras fueron tranquilas, o eso quise creer. Mantuve mis recorridos lejos de la plataforma 6. Me concentré en las entradas principales, en revisar baños y asegurarme de no quedarme mucho tiempo en zonas de sombra. Pero la última noche, algo me arrastró de vuelta. Era domingo, poco movimiento. A eso de las 2:50 AM, terminé de revisar los accesos y me dirigí al cuarto de vigilancia para sentarme un rato. En el camino pasé por la plataforma 6. No tenía que hacerlo, pero algo, curiosidad, costumbre o impulso, me llevó ahí. El aire estaba más denso que de costumbre. No hacía frío, pero la piel se me erizó apenas puse un pie en el andén. Avancé con cautela, sin encender la linterna. No hacía falta. La luna iluminaba parcialmente el concreto y los autobuses estacionados. Y entonces lo vi. Junto al autobús 37 había una figura, parada, inmóvil. No estaba oculta, no se movía. Estaba ahí como si me esperara. Me quedé congelado. Traté de buscar una explicación racional. ¿Un chofer? ¿Un pasajero perdido? Pero era tarde. Nadie debía estar ahí, nadie. Avancé unos pasos llamando con voz firme. ¿Todo bien, señor? Ninguna respuesta. Di 2 pasos más y entonces desapareció. Sin ruido, sin movimiento, sin dejar rastro. Corrí hasta donde había estado. No había nadie, solo silencio. Y en el suelo algo que no esperaba, una hoja de boleto. La recogí. Era vieja. El papel estaba amarillento, como si hubiese estado guardado por años. No tenía nombre, ni fecha, ni destino. Solo un número en la parte superior, 333. Me lo guardé sin pensar. Volví al cuarto de vigilancia con las manos temblando. Me senté, respiré hondo. Abrí el puño para revisar el boleto otra vez. No estaba. Revisé todos mis bolsillos. Abrí la mochila. Nada. Como si se hubiera disuelto. Como si nunca lo hubiera tenido en la mano. No me atreví a comentar nada con nadie. Terminé mi turno en silencio, con la sensación de estar siendo observado incluso bajo la luz del día. El lunes comencé en el turno de la mañana. La terminal era distinta. Más ruido, más gente, más luz. Pero dentro de mí algo no cambió. Porque no importaba la hora, ni el sol, ni el nuevo horario. La figura seguía ahí, y ahora estaba más cerca que nunca. Pensé que al cambiar de turno todo volvería a la normalidad. Que las mañanas, con su ruido constante y la luz natural filtrándose por las ventanas altas de la terminal, borrarían lo que había vivido en esas madrugadas silenciosas. Me equivoqué. Al principio, traté de mantenerme ocupado. Rellenar formularios, atender a los usuarios, vigilar entradas y salidas.
pero incluso con el sol arriba, había momentos en que el reloj marcaba las 3:33 y mi cuerpo reaccionaba. Un escalofrío, un cosquilleo en la nuca, una presión sutil en el pecho, como si alguien me tocara sin hacerlo, como si el tiempo me susurrara que esa hora ya me pertenecía. Una tarde, mientras hacía la ronda externa por la zona de carga, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Nadie. Revisé cámaras. Nada. Pero los pasos estaban ahí. Lo supe. No eran fuertes ni apurados. Eran suaves, constantes, demasiado parecidos a los que escuché aquella noche sentado frente al pasillo maldito. Poco a poco, empecé a evitar los espejos. No soportaba ver mi reflejo. No porque notara algo extraño, sino porque a veces, al mirarme, tenía la sensación de que algo más también se reflejaba conmigo. Algo parado atrás. Algo que no debía estar. Mi esposa notó que hablaba menos, que dormía poco, que ya no encendía la televisión. Me preguntaba si estaba enfermo, y a veces yo mismo lo pensaba. Pero no era enfermedad, era otra cosa. Era una presencia muda que ya no se quedaba en la terminal, que ahora me seguía. Comencé a ver rostros conocidos entre los pasajeros, gente que juraría haber visto antes, pero que no aparecía en los registros. Una mujer de trenza larga y suéter azul que siempre subía al mismo autobús y nunca regresaba. Un joven con la misma mochila, parado junto al mismo poste, a la misma hora todos los días. Un día me atreví a preguntar a uno de los operadores si había notado algo raro en su ruta. Solo me miró y dijo: hay personas que viajan sin destino y otras que solo regresan cuando alguien más se va. Desde entonces, dejé de preguntar. Hace 2 semanas, al revisar un contenedor abandonado cerca de la plataforma 6, encontré una hoja de boleto tirada en el suelo. Vieja, sucia, sin nombre, sin destino. Solo el número marcado en la parte superior, 333. Lo dejé donde estaba. No lo toqué. No quise llevarlo esta vez. Ahora trabajo menos horas. He pensado en renunciar, en mudarme, alejarme por completo. Pero cada vez que despierto a las 3:33 AM, y eso pasa más seguido de lo que quisiera, ya no me asusto, solo espero. Porque sé que de algún modo la terminal no me dejó ir, y que algún día, cuando menos lo espere, será mi turno de abordar.